Muy estimado público, estamos una serie de ciudadanos reunidos en torno a la temática de México y de Nuevo León en particular. Queremos hablar de la libre manifestación que acaba de suceder este 5 de enero, que es histórica para esta región del país, que es la región noreste, y también queremos hablar de lo que sucedió en esta manifestación, a la cual alrededor de 30,000 personas asistieron, familias completas, ancianos, niños. Al final de la manifestación entraron unos vándalos, asustaron muchísimo al pueblo y de hecho hubo un grito generalizado de que se deslindaban de ese vandalismo, y posteriormente en la noche hubo saqueos en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es para mí un privilegio abrir esta primera mesa de análisis de los asuntos sociopolíticos que nos incumben a los neoloneses, a los regiomontanos y a todos los mexicanos y mexicanas, con mis distinguidos invitados que me hicieron el honor de acompañarme. Ellos son, en primer lugar, les presento a la periodista Melba Frutos. Ha trabajado para Grupo Radio Alegría, Reporte Índigo y los periódicos ABC y El Norte. Actualmente colabora en El Expreso de Tamaulipas, los portales La Política Online y Posta, además de la sección de reportajes de investigación de El Universal. Es también corresponsal de Aristegui Noticias en Nuevo León. En segundo lugar, les quiero presentar a Samuel García. Él es abogado y financiero, doctor en política pública con un segundo doctorado en Derecho Fiscal. Es también diputado coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano y en el Congreso del Estado de Nuevo León. En tercer lugar, les quiero presentar a mi invitado. Él es el señor Agustín Acosta, abogado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, luchador social protagonista del movimiento urbano popular en Nuevo León desde los años 60, integrante y fundador del Frente Nacional en Defensa de las Pensiones y Jubilaciones. También quiero introducirles a Óscar Esteban González Garza. Él es abogado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es integrante del equipo jurídico de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC-CADAC, en donde trata graves violaciones a derechos humanos como la desaparición de personas, abusos de autoridad y condiciones penitenciarias. Por último, les quiero presentar al ingeniero Daniel Butril. Él es ingeniero químico graduado en Francia y doctor en química por la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Diplomado del IPADE, fue director de empresas con varios grupos corporativos regiomontanos y también con empresas multinacionales. Actualmente es consultor de empresas enfocado al coaching de directivos y al incremento de la productividad. Miembro de Evolución Mexicana, consejero fundador de Ciudadanos contra la Corrupción, miembro de Vertebra, además de editorialista invitado en Grupo Reforma y columnista de Monitor Político. Melba, si fueras tan amable de tomar la palabra. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué podemos decir de este día desde el punto de vista periodístico? Pasaron cosas inéditas, tuvimos una cobertura desde el punto de vista de los periodistas muy violenta, una cobertura que pocas veces tenemos ese riesgo, ¿no? Digo, hemos tenido muchos riesgos en los últimos años por la inseguridad, pero este es otro tipo de riesgo porque estábamos en medio de los golpes, en medio de las agresiones, en medio de una batalla campal ahí que no sabíamos realmente en qué iba a terminar, ¿no? Y teníamos que estar ahí porque pues habría que cubrir la nota, y fue algo muy sorprendente, muy difícil, algo que como periodistas no nos esperábamos ese día, ¿no?
sí fue algo complicado. Pues desde la participación de CADAC tenemos que mencionar que CADAC pues participó como observador de derechos humanos. Estuvimos ahí revisando las diferentes formas en que se fue manifestando a las personas y después cómo actuó la autoridad ante esta manifestación. Dentro de nuestra organización registramos más de una docena de detenciones arbitrarias y hemos documentado numerosas irregularidades dentro de estos procedimientos de detención. Sin embargo, pues obviamente es una consecuencia que resulta un poco lógica después del malestar que mostraba la sociedad. Yo creo que es un tema importante que termina siendo como consecuencia de esta manifestación, la actuación de la autoridad y la reacción de la sociedad ante esta reacción también de la autoridad. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu punto de vista, Daniel, si fueras tan amable? Muy impresionante la respuesta de la ciudadanía a una convocatoria para expresar un malestar generalizado. Hace muchos años que no había habido en Monterrey una respuesta tan abundante a una convocatoria de este tipo. Creo que para todos está muy claro que los eventos violentos que sucedieron no tenían nada que ver con la ciudadanía presente, fueron todos provocados y fueron manipulados por unos reventadores venidos de quién sabe dónde. Y creo que lo que hay que retener de este día es la capacidad de la ciudadanía de manifestar su inconformidad en una forma muy elocuente por el número de personas que asistieron. Muchísimas gracias. Pues también nos encantaría conocer su punto de vista, señor Agustín. ¿Cómo no? Mire, con la experiencia de mis 51 años en el activismo político y con muchas represiones vistas y sentidas, me pude dar cuenta ese día que algo iba a suceder. Al cruzar rumbo a la macroplaza, el puente de Suazua, me di cuenta que no había retén de tránsito que comúnmente se utiliza. Al llegar al lugar donde me estaciono mi vehículo, me doy cuenta que no había patrullas alrededor de la macroplaza, y finalmente ya en curso el evento político con los oradores, iba batallando un poco con reventadores que verbalmente estaban acosando a quienes se encontraban en el estrado. Me pude dar cuenta que entró en fila un grupo como de 50 jóvenes, todos con un corte militar al que se le podía ver, otros, la mayoría de ellos con ropa de capucha y embosados, mochila todos, pesadita porque se veía que caminaban algo dificultosamente. Con los compañeros que me pude contactar allí, algunos periodistas como Raúl Rubio, fotógrafos profesionales como Rogelio Juan Ojeda y varios de ellos, les comenté que algo iba a suceder. Finalmente sucedió, porque bueno, pues las tácticas siguen siendo las mismas, la provocación, el reviente de las manifestaciones genuinas como esta. Desde luego un poco de desorganización en el evento, no hubo control y bueno, pues sucedió lo que ya todo el mundo sabe. Muchas gracias. Samuel, tu punto de vista, por favor. Bien, pues primero que nada agradezco la invitación y auguro que va a tener bastante éxito este programa. Como ciudadano, no me queda duda que desgraciadamente se alinearon los planetas. El paquete fiscal que le pegan al nuevo leonés, el gasolinazo, tema del dólar, Trump, un presidente negligente que tenemos hoy en día que no hace más que darle mayor malestar al país, provocó algo histórico. Más de 50,000 personas en la macroplaza recién iniciando el año, quizá muchos en vacaciones. Eso sin duda va a quedar marcado en los libros. Como abogado, hay una clara desatención del Estado. El artículo 8º constitucional da un derecho humano a la sociedad de manifestarse de manera libre y pacífica. Ese derecho trae
correlacionado a una obligación del Estado de proteger, y no solo proteger, como bien decía el compañero, cuidar, organizar, buscar a los líderes para ponerse a sus órdenes, así como los 12 de diciembre, los alcaldes se ponen a la orden de los matachines y les dan carriles, patrullas y los auxilian, lo mismo y con mayor razón debió haber sucedido en este caso. Y para cerrar, como diputado, exigimos carpetas de investigación sólidas para estos sujetos. Deben de ir a la cárcel, no me queda duda, cometieron delitos, porque vienen más gasolinazos, vienen más aumentos, nos quedan desgraciadamente 2 años con Peña Nieto, no dudo que vaya a haber muchas más manifestaciones y debemos poner el ejemplo desde ahorita, que quien actúa mal va a la cárcel. Se me hace apropiado en este momento darle la palabra a Óscar Esteban, abogado igual que tú, porque ellos están muy enfocados en defender los derechos de las personas más desprotegidas. Y acabas de hablar definitivamente de los vándalos, ¿no? Y definitivamente creo que pocas personas defenderían que los vándalos no vayan a la cárcel. Pero yo quisiera tu opinión en cuanto a todo esto que algunos de nosotros, tal vez muchos aquí en la mesa, incluyéndote, Samuel, vemos como orquestado. Después de todo, estos jóvenes es muy probable que algunos estuvieran drogados, es seguro que vienen de los estratos más desprotegidos de la población, que por unos cuantos pesos fueron contratados, o es otra tu lectura. Me gustaría escucharte. En cuanto a lo que se ha comentado, digo, en el momento de la introducción, creo que es momento histórico. O sea, es momento histórico, una manifestación que es pacífica, que si hay personas que destruyen esa paz, esa manifestación se vuelve un poco violenta en ciertos sectores, no general. Y es cierto lo que dicen, que las personas que cometen delitos obviamente tienen que pagar, son responsables y tienen que hacerse responsables de lo que hicieron. Sin embargo, es importante tomar en consideración que al momento de llevar a cabo detenciones, no todas las detenciones fueron de las personas que estaban haciendo los estragos, que fueron visualmente señalados por la ciudadanía, sino hay muchas detenciones de las que nosotros tenemos registradas que fueron en momentos posteriores. Durante los saqueos, durante las manifestaciones, tenemos hasta un caso documentado de una persona que se encontraba grabando en las puertas del palacio y que lo jalaron hacia adentro de las puertas y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público y ahorita está enfrentando, creo que la imputación de 4 delitos. 4 delitos por estar grabando en celular. Ahí nosotros estamos interviniendo como Asociación de Derechos Humanos y tratando de esclarecer los hechos. De hecho, en nuestro comunicado, esa es una de las situaciones que recomendábamos a la autoridad, que se hicieran investigaciones prontas para saber y concluir las responsabilidades de las personas que habían participado de forma negativa dentro de la manifestación, que habían ocasionado daños, que habían tal vez realizado alguna conducta que pudiera ser considerada como delito. Sin embargo, sí separar a las personas que son responsables contra las personas que simplemente son chivos expiatorios para justificar la actuación de la autoridad y decir, bueno, pues ya capturamos a algunas de las personas, ya nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Eso es nuestro interés como Asociación de Derechos Humanos, que se delimiten las responsabilidades y que sea concretamente las personas que están ahorita enfrentando un proceso penal con imputaciones de delitos fuertes, que sean realmente responsables, no que sean nada más personas que se encontraran en el lugar equivocado y que eran, podría decirse, mirones, ¿no? Que estaban ahí observando nada más los hechos. La manifestación obviamente es un hecho histórico, positivo, que la gente se haya unido en esa causa. Ya el hartazgo de la sociedad era evidente, y eran tantos elementos los que conforman ese hartazgo, que si el gasolinazo, que si el impuesto de la tenencia, que si existen más o menos, la población tiene el derecho a manifestarse, y también no hay que perder de vista que esa manifestación fue por algo, no para encontrar responsables de delitos en esa manifestación, sino para resolver estas situaciones. Eso es lo que el gobierno tiene que enfocarse.
Muchísimas gracias. Daniel, yo por ahí leí un artículo que escribiste sobre este tema. ¿Quisieras ahondar en lo que observaste o en lo que se está comentando en la mesa? Sí, me gustaría, efectivamente, creo que un elemento importante el que señaló Samuel. En una manifestación de esta es, yo diría, totalmente irresponsable de parte de la autoridad de no tener la fuerza pública lista y dispuesta para intervenir inmediatamente. En la forma en la cual sucedieron los eventos, era muy fácil evitar estos daños al edificio que fueron causados si hubiera tenido la presencia de la fuerza pública como debería ser. Pero la fuerza pública no estaba presente, estaba alejada e intervino mucho más tarde, cuando ya los daños estaban realizados. Entonces yo sospecho ahí detrás de eso comportamientos o actitudes sospechosas, sobre todo si tomamos en cuenta que los saqueos que tuvieron lugar en forma posterior o simultánea también se llevaron a cabo en muchas ciudades del país. Es decir, que no es algo espontáneo, es algo muy organizado. Hay alguien detrás de eso. Yo no me atrevería a decir quién, porque no soy un especialista en historias negras, pero obviamente no es algo espontáneo, es algo organizado con una intención muy clara de, en alguna forma, repercutir culpas ajenas. Entonces, por eso en mi primera intervención me quise limitar a lo relevante que es la participación muy abundante, que eso creo que es lo que tenemos de muy positivo, pero muy negativo es que hubo un intento de manipulación que hubiera podido terminar muy mal. Y un intento que no era exclusivamente de aquí, de Monterrey, porque hubo saqueos en casi todas las ciudades del país. Entonces, ¿quién tenía interés en promover esto? Eso es para mí la gran pregunta. Y dentro de lo que escribí, puesto que aquí la fuerza pública está bajo mando del gobernador, yo le pedí una respuesta al gobernador, que no hemos recibido todavía y que creo que debemos recibir, porque si no demuestra una falta de autoridad total. Definitivamente coincido totalmente contigo y creo que deberíamos de pedirle una respuesta al gobernador, una respuesta al alcalde, Adrián, y investigar también, ya que esto fue algo nacional, pues desde qué parte, a quién le incomoda que la ciudadanía esté manifestándose del gasolinazo, quiero decir, y en contra del impuesto predial y de criminalizar el no pago, ¿no? A grado de ser hasta embargado. Yo creo que, así como en inglés se dice follow the money, aquí yo creo que tenemos que follow, o sea, seguir a quien estas manifestaciones tan fantásticas, tan nutridas en el noreste de Nuevo León, ¿a quién le incomodaron? Esa sería mi postura, Samuel. ¿Qué quieres agregar sobre este tema? Bueno, pues ya adentrándonos al tema de los vándalos. Aunque no lo puedo probar, yo estoy convencido que estuvieron inducidos, por no decir pagados. Y evidentemente viene de parte, creo yo, de algún ente de gobierno. Al final del día, si así fuera el gobierno de astuto y de rápido en hacer las cosas, somos primermundistas, pues se lo hicieran en temas buenos, no en reventar manifestaciones. A mí lo que me queda muy claro es que cuando llegan estos 20 o 30 o 50 vándalos inducidos a hacer violencia, al final del día, cuando uno ya ve los videos, se suman
otros que no eran parte, porque está comprobado que en masa el ser humano actúa por instinto, no racionalmente, lo que llaman los americanos el famoso peer pressure. Y por eso encontramos que además de los vándalos que traían rasgos muy, muy particulares, pues de repente también había unos libres y locos ahí haciendo destrozos. Y había, pues a mí me llamó la atención un joven que detienen, a mí me habla la hermana que lo ayude para auxiliarlo, que lo saquen de la cárcel. Y este joven pues no era de esos inducidos, pero él sí es de Juárez, es local. Tuvo un accidente en moto, quedó desgraciadamente pues afectado, y ahí en el acto se anima a entrar a los destrozos. Y creo que es igual en los saqueos. El gobierno manda de manera muy dirigida a ciertas cadenas, que ahí tengo yo mi sospecha, ciertas tiendas que son las mismas en toda la República. Una de ellas es FAMSA. Mandan, no sé, 15, 30 personas, pero al iniciar el saqueo y ante la propaganda masiva de los medios que se prestan, pues los malandrines de las colonias también se meten, que aunque no eran inducidos por parte del gobierno, este efecto de la masa provoca que se multiplique. Por eso va a ser muy complicado para el gobierno detectar en realidad quién venía inducido o pagado y quién actuó por simplemente faltar a la moral. Hay un video muy interesante en redes de un reportero, yo lo conozco porque está en el Congreso de Planta, Vadillo. Está grabando un saqueo, le roban el celular, estaba en Mentions en vivo y se ve toda la corrida del delincuente hasta que llega una cochera. Y era un ciudadano común y corriente de Nuevo León que ahí vio la oportunidad de apropiarse de un iPhone. No era un militar, no era alguien chilango, era un local, y se le hizo fácil, agarró el celular y todo está grabado, salió en el medio y salió en las redes sociales. Entonces creo yo que eso es lo que busca el gobierno, que con esos inducidos luego provocas que en la masa intervengan otros que pues desgraciadamente no tienen la moral como debiera estar restringida. Yo cierro, además de follow the money, follow el insurance, los seguros, porque esas tiendas al final del día no van a salir gratis. Recuperan. No van a salir gratis, la tendencia es la misma, son las mismas cadenas aquí y en Guerrero y en el DF, podrá haber caso esporádico, pero la regla es las mismas tiendas departamentales. Y entonces, a mí algo que sí no acabo de comprender es que diga el gobernador que él no sabía de los gasolinazos, si no hubiera puesto lo de la tenencia. A ver, señor, eres gobernador, desde octubre estaba votado, o sea, desde octubre todo México sabía que iba a haber gasolinazo, no puede salir a última hora a decir que no sabía. Cierro con eso. Muchas gracias. Agustín, me gustaría que aportaras más a esta discusión. Miren, el Estado mexicano tiene sus órganos de seguridad muy bien experimentados en este tipo de políticas de provocación, de represión, y no es casual que en todo el país se repitiera el patrón. Ese fue el patrón, y aquí en particular en Nuevo León lo pudimos observar porque 2 televisoras locales transmitieron en vivo casi todo el evento. Y bueno, pues el evento fue un triunfo porque lograron reunirse, bueno, pues las cifras varían entre 50, 25, 30, pero bueno, pues salieron miles de ciudadanos a ejercer un derecho de libertad, de asociarse, de protestar, de manifestar su descontento con las políticas económicas y sociales que hoy rigen el país. Y bueno, pues ahí estaban. Esto ya de por sí molestó a los órganos de gobierno, molestó al gobernador, molestó al señor presidente, que este patrón se repitiera en lugares muy importantes de nuestro país, en muchas ciudades. Bueno, pues tenían preparado ellos la respuesta. Si las televisoras de repente se olvidaron del número de asistentes a la manifestación y enfocaron todo a la ruptura de unos vitrales que son históricos y muy bonitos y adornaban muy bonito el palacio, pero pasó a segundo término el hecho de la manifestación y ponen en primer término el amarillismo, se sacan la espina contra el Bronco, lo acusan de no tener la policía lista para detener
esa provocación que venía de ese grupo de vándalos, y como si fuera la señal, ¡pum!, empiezan los saqueos. Es decir, y cambian, la situación en el Palacio de Gobierno se controló y se descontroló en las tiendas, sobre todo en los barrios más populosos, y empieza el saqueo. Algunos compañeros que estuvieron cerca de las tiendas que fueron saqueadas me decían, no está mal, la gente se está haciendo justicia. Ellos, los de las tiendas, vandalizan a los clientes con precios exorbitantes, con cobros de intereses, de ¿no? intereses sobre intereses. ¿Por qué el pueblo no puede hacerse justicia? Si va por una televisión, no, porque no resuelve nada, ¿verdad? El ir a saquear una tienda no resuelve la pobreza de la gente. Hoy esa pantalla que se llevó el compa, pues, la va a rematar en menos del 20% de su valor real, y bueno, pues ahí va a quedar como una anécdota. Lo importante que habría que señalar es que funcionan los órganos de seguridad, funcionan las provocaciones, funciona la represión. Esto ha sido de toda la vida. Así sucedió en el 68 en México, el 2 de octubre fueron provocación tras provocación, hasta que el movimiento llegó a un estadio y muy importante, donde el gobierno de Díaz Ordaz vio el riesgo, mete la provocación a través del Grupo Olimpia, se disparan, según esto, sin conocer el origen de los grupos, y el resultado es la matanza de estudiantes. Como esto podemos señalar 20, 30, 40. El surgimiento de la guerrilla fue parte de las provocaciones del Estado, y bueno, pues repito, estos son expertos en eso. Lo que tenemos que hacer es decirle a la gente en las próximas manifestaciones, en las próximas movilizaciones, hay que tener cuidado, hay que ser más organizados, hay que poner los cordones de seguridad de la propia gente. No nos lleva mucho. Los que hemos participado en esto sabemos que la misma gente se dispone a hacer vigilancia contra la provocación. Así es, la ciudadanía decía, no es el pueblo, no es el pueblo. Esas eran las palabras exactas, ¿verdad? A un solo coro. De ese día puedo platicar desde temprano, pues era un evento que había que cubrir, porque pues las redes sociales y todas las voces decían que todos iban a salir. Entonces era un evento en donde sabíamos que iba a haber mucha gente, ¿no? Entonces era algo que sabíamos que no iba a ser común, no iba a ser como la marcha que llamaban otras veces y nadie acudía. Esta vez la gente iba a salir. Entonces era algo muy interesante a nivel nacional. Aparte por todo lo que estaba pasando a nivel nacional, empiezas a oír desde mediodía o desde antes de mediodía que están cerrando negocios, que la gente está cerrando tus negocios porque algo iba a pasar. Entonces ya paras las orejas como periodista, dices, algo va a pasar aquí. Llegas y dices, esto está maravilloso porque es mucha la gente que está aquí. Ya desde ahí, bueno, decías, qué padre. Qué mal que una gran y absoluta desorganización de las personas que estaban en el templete. Yo lo vi. De los que convocaron, sí, ¿no? Malo, pésimo. Yo tengo 20 años en esto, he visto centenares de eventos de todo tipo. Es el evento más desorganizado que he visto en mi vida, en todos los eventos que yo he asistido. Muy desorganizado, entre ellos se peleaban, no se sabía quién era quién, entre ellos se peleaban por el micrófono. Yo dije, hay una compañera fotógrafa que iba conmigo, le digo, ¿sabes qué? Esto va a terminar mal, le digo. Ya los chicos de allá empezaban a gritar, los chicos del bloque negro, pues ellos peleando su derecho de préstame a mí también el micrófono, no te lo presto, no estoy de acuerdo contigo, lo que tú estás diciendo no me representa, ¿verdad? Había ya desde muy temprano, había mucho pique entre todos los activistas, entre todo el mundo, había unas rencillas muy claras, ¿no? Y la demás gente, el ciudadano común se quedaba, ¿qué está pasando aquí? Esto está muy raro, se pelean entre ellos, era algo muy obvio. Yo lo puse en todas mis crónicas, yo todo eso lo puse porque dije, esto hay que resaltarlo, tiene que haber una organización bien hecha, ¿no? Porque si no la gente ya no va a querer volver a salir. Yo estaba enojada, porque yo decía, la gente por fin salió y la gente no va a querer volver a salir con esta mala organización.
Yo hablo de la organización del evento. Afortunadamente la gente seguía protestando, muy bien, la gente muy entusiasmada, todo eso había que plasmarlo. Luego ya viene todo el pleito, ya se van contra, yo estaba a un lado del templete, estaba pensando si subir o no, tiran un cohete, dije no me subo, aquí me quedo, se van para atrás, dije me van a aplastar, dije esto se va a poner horrible, me voy para atrás a las escalinatas cuando empiezan a golpear la puerta y ahí bueno ya se viene todo el descontrol y toda una cosa que decías, ¿qué está pasando? Yo la verdad pensaba en que alguien iba a empezar a disparar o algo. A ese grado. Sí. ¿Sentiste miedo? Mucho, pero yo no me podía quitar de ahí, estaba cubriendo la nota. Yo en video cubrí todo, ¿verdad? Y pues así, digo, fue algo para mí histórico y muy importante para los ciudadanos de Nuevo León. Pero da para hacer estos análisis más profundos, claro, y más profundos, hay ¿no? que ver quién está detrás. ¿Quién se atrevió a tanto? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es el valor de esto que te atreviste a tanto? Quiero comentar una idea que tengo, que bueno, yo la tengo desde ese día. Ese tipo de manifestaciones violentas, hablo de la parte violenta, no de la manifestación ciudadana, las manifestaciones, las agresiones, no solo a las instalaciones del Palacio de Gobierno, las agresiones a quienes acudieron a manifestarse pacíficamente, eso fue una agresión para ellos también, una agresión para su manera de pensar y su derecho a manifestarse. Los saqueos, a mí inmediatamente en ese momento me remontaron que a muchos pasó, porque el tema surgió en muchos medios, al tema de los tapados, cuando nos bloqueaban las calles, cuando nos arrebataban el carro y lo atravesaban en una avenida, o cuando llegaba alguien armado y te quitaba el carro, que bueno, eso sigue sucediendo, no al mismo nivel, pero sigue sucediendo, y los periodistas lo sabemos, ¿no? Entonces, yo como periodista inmediatamente me remonté a esos tiempos en que llega una persona y con una autoridad que no sé quién le da, llega y te despoja de algo. En primer lugar, te despoja de tu tranquilidad, como pasó en ese momento. Todos hubo periodistas golpeados, quemados, heridos. ¿No? Hubo que llegaron al hospital. Sí, exactamente. A un compañero le arrancaron un pedazo de oreja con un cuetón, a otro se quemó la mano. Hubo compañeros seriamente heridos, digo, no de gravedad, pero oye, son lesiones serias por estar haciendo tu trabajo. Y a mí, bueno, yo de gas lacrimógeno no pasé afortunadamente, ¿no? O sea, no me hirieron, pero obviamente cuando avientan el lacrimógeno, pues a todos los que estábamos ahí nos afectó, ¿verdad? Entonces, aquí mi punto es esto. Para mí es algo sumamente, yo así lo veo, una cuestión muy maquiavélica, el llegar a decir, unos vitrales, como comentaban hace rato, pues son vitrales, ¿verdad? Uh-huh. Pero son cosas, finalmente. Pero, ¿cuál es tu interés como para el grado? Para mí, desde el punto de vista, yo coincido con Samuel, que esto fue orquestado por alguna parte del gobierno. Pero sacrificó un valor histórico, además de que sacrificó a mucha gente. Y sacrificó la integridad física de la gente a la que puso en riesgo. Quien sea que lo haya hecho, para mí, no sé, hay gente que me ha venido a decir que los taxistas de la CROC iban y le daban dinero a la gente en las colonias uh-huh. para que fueras a hacer los saqueos. Yo también escuché acá eso. Ya sabemos que fue un grupo de chavos a los que supuestamente se les pagó, nada que ver con el bloque negro, nada que ver con estos chicos, ellos se manifiestan siempre de manera pacífica. Pero eso dilo fuerte, porque la gente sí. Oye la palabra negro. No. Ellos es un movimiento que existe, pero no tiene nada que ver, ni tiene nada que ver con las agresiones a la ciudadanía o a las instalaciones del palacio. Entonces, para mí hay algo muy fuerte atrás para haberse atrevido a tanto, y algo muy maquiavélico para sacrificar tantas cosas que se sacrificaron ese día. Gracias, muy amable, gracias. Oscar. Bueno, pues para mí, yo creo que vale la pena dividirlo entre los negativos y positivos. Lo negativo, obviamente, es la violencia por parte del Estado, porque también es violencia burlarse de los ciudadanos con promesas que después generan más violencia, porque hay una reacción a esa violencia, y esa reacción pues es una manifestación
que después, como han comentado, pues las personas que tal vez no eran, podría decirse como acarreados o que iban con algún interés, aparte del de expresarse, se vieran involucrados en actos vandálicos. Además de eso, pues obviamente la violencia que causan estas personas, ¿no? De destruir, de daños, todo eso pues es parte de lo negativo de la manifestación. Sin embargo, pues todo lo positivo es ver todas esas virtudes de la ciudadanía en cuanto a cuando estábamos ahí viendo cómo se estaba desarrollando la manifestación. Tú veías personas recogiendo la basura que se iba ocasionando durante la manifestación. Veías personas, a mí me tocó presenciar que se estaban tratando de saltar unas personas una pequeña reja para colgar una manta de una de las estatuas que está ahí en la plaza municipal. Y la gente lo impidió. Dijo, no, eso no va a pasar. No te vas a meter ahí. ¿Por qué? Porque hay reja. No te puedes meter. Además de eso, también existe el video que también circuló en redes sociales del cerco ciudadano que se pone para proteger las puertas del palacio. Fue primera la intervención del ciudadano que defendía su derecho a manifestarse, como si hubiera un castigo de te portas mal y no vuelves a manifestarte, que cuidaron las puertas del palacio, cuidaron todo antes de que saliera la policía. En esos videos no se presencia actividad policíaca. También nos tocó observar poca actividad policíaca al momento de preparar la manifestación. Una hora antes era casi invisible la presencia policíaca. Creo que a mí me tocó ver 2 elementos, ausencia de un cerco que pudiera verificar o por lo menos estar al pendiente de una situación emergente. Creo que la ciudadanía se mostró con esa pues voluntad de manifestarse de forma pacífica, de expresar sus sentimientos sin llevar a cabo ningún acto de violencia. Y ahora nos toca por nuestra parte vigilar las represalias a los activistas que pudiera haber, las represalias a medios, que todo eso son también violaciones de derechos humanos, de libertad de manifestación, libertad de expresión, libertad en general para algunas personas que fueron privadas de su libertad por el hecho de haber participado o estado en un lugar equivocado. Y ahora eso es nuestro trabajo, ahora lo que sigue. Muchas gracias, Oscar. Daniel, ¿cómo te gustaría cerrar este bloque? Pues 2 observaciones. Una, retomando el valor de la manifestación y el tamaño, la magnitud del evento, que muestra que lo que el presidente en alguna ocasión llamó el mal humor de la ciudadanía está muy elevado. Ya el mal humor no provoca este tipo de evento o la magnitud. Creo que vamos mucho más allá del mal humor, vamos a una situación de que provoca precisamente la tendencia a eventos multitudinarios que son no solo de mal humor, son mucho más graves, ¿sí? Entonces creo que eso es un reflejo de una situación muy peligrosa que vive el país, una situación de inconformidad generalizada y una inconformidad que en algún momento puede traducirse en, como se dio, manifestaciones, pero manifestaciones de pronóstico muy reservado. Entonces, creo que hay un reflejo ahí de una situación muy peligrosa en el país actualmente. La otra conclusión a la cual quisiera llegar es nuevamente con relación a los reventadores, es decir, al intento de alguna autoridad que no quiero identificar porque no tengo los elementos para identificarla, pero sigamos a los afectados. Intento muy claro de generar una situación de violencia, y eso es todavía más grave que el malestar ciudadano, porque una autoridad
que está dispuesta a provocar violencia, está dispuesta a defenderse utilizando herramientas muy sucias, muy peligrosas. Y esto tomando en cuenta que faltan 22 meses para que termine este sexenio, es muy ominoso, es decir, es un peligro enorme de lo que puede pasar de aquí a diciembre del 2018, porque se ve que hay decisión de provocar esta violencia. Y cuidado, por algo se está moviendo el avispero con la famosa ley de seguridad interna, que en un futuro va a generar situaciones en las cuales pues el ejército tendrá derechos que ahorita está negociando, digamos, pero que puede provocar situaciones mucho más peligrosas. No quiero ser ave de malos augurios, sin embargo, no veo en forma muy optimista el futuro inmediato del país. Del país. A mí me suena a que estás hablando de, ya casi para mí claramente, de represión y fascismo. Y se me hace importante que notemos que la reacción de la ciudadanía es por el hartazgo ciudadano, y yo diría que el cáncer que todas las ciudadanas decimos es la corrupción y la total impunidad ante la corrupción. Yo te quisiera ceder ahora a ti, Agustín, la palabra para que cierres este segmento. Sí, miren, yo sería un poquito más contundente. Yo acuso a los organismos de seguridad del país de provocación, de haber orquestado todos estos saqueos en el país, de haber preparado la represión en los lugares donde se dio. Acuso a Jaime Rodríguez Calderón de haber delinquido en el día 5 de enero, si no fue por acción, sí por omisión, porque su responsabilidad es el resguardo y la seguridad de todos los ciudadanos de Nuevo León. No lo hizo a propósito, no lo hizo porque está dentro de esa gran política que están orquestando desde el centro del país. Están en curso nuevos gasolinazos, estamos hablando de algo que pasó. El día 4 de febrero viene otro gasolinazo y el día 15 otro. Y luego se libera el precio de la gasolina todos los días. Está en curso la aprobación de la Ley de Seguridad Interna, el famoso marco jurídico que le quieren otorgar al ejército. Todo esto está ligado. Al pueblo quieren atemorizarlo. ¿Y cuál sería la salida lógica? La intervención del ejército ahora sí, en las situaciones de riesgo interno para el país. Los saqueos, posiblemente los brotes de violencia en algunos lugares. En Monclova, desgraciadamente, no se le dio tanta difusión, la represión fue atroz. Ahí tenemos compañeros golpeados, desaparecidos por 3 días, y finalmente lograron su cometido. La gente se replegó, pero está en curso de nuevo la manifestación. En Nuevo León, afortunadamente, la gente que está consciente de que, porque además fue todo muy evidente, como dijo la compañera periodista, ¿verdad? Fue muy evidente la mano negra, la gente sigue saliendo. El sábado hubo una manifestación con un frío atroz, casi 5,000 gentes estuvimos ahí, 5,000 gentes. De nuevo se manifestó la desorganización, sonido pésimo, micrófono libre, es decir, cualquier gente puede aprovechar para incitar a la violencia, ¿no? Afortunadamente los únicos encapuchados que llegaron fueron los compañeros de los grupos anarquistas que se controlaron, están ahí. Ha sido perseguido el compañero Armadillo, un personaje de la oposición de muchos años, al que conocemos todos, algo radical personalmente, pero no al grado de ser un provocador. Sin embargo, ha estado siendo hostilizado él y su familia. Y bueno, siguen nuevas manifestaciones.
Sigue la protesta social, hay que alentar la protesta social. Creo que tenemos que ser cuidadosos, ser más organizados en estos eventos y poder seguir alentando la protesta social, porque la situación del país no le veo salida. Y creo que es ahora el momento de reorganizar las fuerzas democráticas, las fuerzas sociales, todo aquel que sea susceptible de organizar, hay que organizar, porque la situación se va a profundizar, el efecto Trump va a pegar durísimo en México, y de eso se están agarrando gentes como los pretendidos organizadores de la manifestación del 5, que no tienen otro objetivo más que sus negros intereses, y son precisamente gentes corifeos de la política ultraderechista de nuestro país. Ellos han minado la confianza en las instituciones, han estado atacando persistentemente, su objetivo es el Bronco y el Congreso, No hablan de la situación económica, que es realmente lo que preocupa y lo que está en el plano de la discusión. No hablan de las injusticias y de este modelo que está llevando a estos contrastes enormes, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Samuel. A ti te toca cerrar. Bueno, yo creo que en el cierre la reflexión debe ser qué nos llevamos. Ya hemos discutido de lo positivo, de la manifestación, de lo negativo de los vándalos. Quiero pensar que más que una manifestación por la corrupción al final es una consecuencia. Yo lo que vi en la manifestación es un pueblo que sale y le dice al gobierno no, pero vayámonos a la raíz. ¿No qué? ¿Qué era lo que los colectivos pedían en contra? Para mí es tema de impuestos. Paquete fiscal, tenencia, aumento predial, aumento ISAIS, terrorismo. El tema del gasolinazo es impuestos. Son 3 IEPS más un IVA que sumen la magna de 10 pesos a 16. El tema Trump es aranceles de comercio exterior. El tema de las tarifas de transporte son impuestos, son aumentos. Entonces yo creo que la ciudadanía lo que quiso manifestar es que ya está cansada y no va a ponerle más de su bolsillo a un gobierno que es un mal administrador. En México está comprobado que la ciudadanía tiene la cultura, desgraciadamente, de para qué pago impuestos si se los roban o los malgastan. Mientras el gobierno no cambie ese paradigma y demuestre para bien que el impuesto va a procesos productivos, no tiene cara ni el Bronco, ni alcaldes, ni diputados, ni el mismo presidente para seguir aumentando y cobrando nuevos impuestos. Yo creo que ese es el origen, que al final del día, evidentemente con ese dinero hay corrupción. Hay corrupción, hay un mundo de dinero que no está etiquetado, que es superávit, que se va a gasto corriente, que se va a estructura, que se va al PRI, etcétera. No quiero hacer tema político, pero al final para mí el tema es el bolsillo del ciudadano, el que trajo esta gran manifestación en Nuevo León, porque se juntó lo nacional, lo estatal y lo local. Y evidentemente, y contestando la pregunta muy breve, el gasolinazo. El gasolinazo en realidad proviene de reformas fiscales, viene de un pacto por México hechizo y cantado. Fue aquella famosa y célebre historieta donde se ponen de acuerdo 3 partidos, y voy a decir los nombres, está en la historia, están los votos, PRI, PAN y PRD. En la energética, PRI, PAN a favor, PRD, haz como que estás en contra, y al mes la fiscal, PRI y PRD a favor, PAN, haz como que estás en contra. Pero ya estaba todo tamaleado, ya estaba inducido como a través de los años, desde Calderón, que estaba la magna en 6 pesos, hoy ya está en 16. ¿Cómo es posible que suba el precio si el petróleo a nivel internacional de $120 ya bajó a 20?
En esa misma proporción debió haber bajado el precio de la gasolina en México. ¿Y qué pasa? Todo lo contrario. ¿Por qué? Impuesto, sobre impuesto, sobre impuesto, 3 IEPS juntos, y luego aparte tengo el cinismo de cobrarle un IVA a un impuesto. Y eso en todo el mundo es inconstitucional, se llama anatocismo fiscal. Estás diciendo que es inconstitucional. Y por eso estamos promoviendo amparos masivos. No hay manera de que la Corte diga que esto es legal. Es como en materia mercantil, cuando uno te cobra interés sobre interés, anatocismo mercantil, que es totalmente inconstitucional, es una bola de nieve, nunca acabas. En materia fiscal es lo mismo. Un IVA sobre IEPS, que al final del día suben los precios de la gasolina 60 y 70%. Pues muchísimas gracias, Samuel. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerle a mis invitados, Samuel, Agustín, Daniel, Melba, Oscar. Ha sido un placer tenerlos en esta primera mesa de análisis del noreste del país. Me siento tan privilegiada de que todos ustedes contestaron a esta invitación a pesar de sus muy abultadas agendas. De veras ha sido para mí muy enriquecedor y espero de todo corazón que lo sea para los que nos vean. Y si quedaron contentos con esta primera mesa de análisis, los invito a compartir las ponencias, las ideas, las perspectivas de este grupo, que en realidad es extremadamente diverso. Dependerá de su respuesta para seguir haciendo esto todo el resto del año 2017 y 2018, porque son años terribles para México, de un gran reto. Pero seamos optimistas, ahí donde hay un gran reto, también hay una gran oportunidad, y yo digo que es la oportunidad de la ciudadanía organizada y de estar muy conscientes de a quienes ponemos en los puestos públicos o qué otra vía tomamos para parar esto que le está sucediendo a nuestro hermoso país. Un país riquísimo en recursos, en cultura, con bellísima gente, con cantidad de litorales, con bosques, con oro, con plata, con tradiciones, con una belleza interna de la gran mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, desde mi punto de vista, de Cristina Sada Salinas, está secuestrado, y me atrevo a decirlo de acá, por una mafia. En general es una mafia de gente insensible que su único Dios es el dinero y es lo único que persigue. Ojalá y difundan este video, y hasta la próxima, que espero no tardemos mucho en volver a convocarlos exactamente a ustedes. Gracias por asistir.